Buenas noches. Qué bendición me da poder estar aquí en este lugar una vez más. Agradecido con Dios por el tiempo que nos ha permitido, ¿verdad?, estar juntos en este maravilloso congreso, ¿verdad?, que hoy terminó y la verdad que quedamos bien bendecidos y también bien cansados. Se nota, ¿verdad?, en el pastor Toño, ¿verdad? Está cansado el pastor, pero no, echándole los kilos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. La verdad que yo amo el predicar la palabra de Dios. Ya por 40 años, pues como que uno ya se acostumbró, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, un día llegué ahí con unos mecánicos amigos míos, ¿no? Bueno, miembros de la congregación, a que me hicieran unos detalles ahí en el carro, y me dice uno de ellos, dice: pastor, ¿es tan sencillo, dice, esto que traía su carro? Le dije: sí, pues para ustedes, ¿verdad? Para mí no, porque yo no sé nada de mecánica. A mí ponme detrás de un púlpito y te voy a decir lo que es, ¿verdad? Le digo: no sé ni lo que es dentro de la máquina, ¿no? Pues alguien dijo por ahí, ¿no? El zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace. Y sabe que para mí es un gozo compartir con usted la palabra del Señor en esta noche. Y espero que esta palabra, ¿verdad?, sea edificación para su vida. Amén. Abra su Biblia en el libro de Job. El domingo me tocó compartir aquí, ¿verdad?, un tema que le titulé: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de las escrituras tengamos consolación, ¿verdad? Las cosas que se escribieron antes, pues se refiere a las cosas del Antiguo Testamento, que la misma palabra de Dios nos enseña que son las cosas, ¿verdad?, que es la sombra de lo que habría de venir. Y yo explicaba que el Antiguo Testamento es muy necesario que lo conozcamos, porque a través de lo que está escrito, como dice Romanos 15:4, ¿verdad?, se escribió para nuestra enseñanza, para que a través de lo que leemos podamos, ¿verdad?, sacar el mejor provecho para nuestras vidas. El Antiguo Testamento no solamente es historia, no solamente fue escrito para los judíos, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Muchos hoy dicen: no, es que eso pues no aplica para nosotros. Claro que aplica, no para la salvación, ¿verdad?, porque a través de la ley nadie se pudo salvar, y si el que se quiera, ¿verdad?, dice que a través de la ley nadie será justificado. Somos justificados, ¿verdad?, por la gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero las cosas que se escribieron antes se escribieron para que nosotros aprendamos, para que a través de los testimonios, ¿verdad?, de los ejemplos bíblicos, podamos nosotros aprender. El mismo Santiago menciona a Job, ¿verdad?, de la paciencia de Job, ¿se recuerda? ¿Verdad? Dice que debemos de tener paciencia como Job la tuvo. Pero yo quiero hablarle, ¿verdad?, precisamente de este hombre, Job. En el capítulo 1, en el verso 6, dice la palabra, voy a leer del verso 6 hasta el verso 8. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, qué presentación, ¿verdad?, de Job. Vamos a hacer una oración. El tema de hoy es Job, un hombre temeroso de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche por permitirnos estar aquí en este lugar de reunión donde tú, Señor, nos provees para adorarte y exaltarte, Señor. Sabemos que donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, Señor, y en este lugar podemos tener la libertad que Cristo nos ha dado, Señor, para adorarte y exaltarte. Te pedimos, Señor, ahora en este momento que a través de tu palabra seamos consolados, que seamos fortalecidos y que seamos alentados a seguir adelante en nuestro caminar contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es útil para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para hacer lo que tú quieres que haga en nosotros, porque tu palabra nunca volverá vacía. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues fíjese, ¿quién no conoce la historia de Job, verdad?
muy conocida en el Antiguo Testamento. En el versículo, mire, lo interesante de este libro, y yo creo que usted ponga mucha atención, es que ahora usted y yo podemos entender lo que estamos leyendo. Podemos, ¿verdad?, saber realmente lo que estaba sucediendo en un momento dado en este acontecimiento que se narra. El que no sabía lo que estaba sucediendo era Job, porque a él no se le había dado ninguna información. Él no tenía, ¿verdad? Pues lógico que no tenía estas escrituras. Algo que estamos leyendo está sucediendo vamos a decirlo, en lo espiritual. Porque dice que un día, ¿verdad?, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Ese término hijos de Dios en el lenguaje judío significa los ángeles. Acuérdense que Satanás también era un ángel. Y dice que vinieron los hijos de Dios, dígase los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, ante la presencia de Jehová. Y Jehová se dirige a Satanás y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, ¿verdad?, diciendo a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cuántos saben que Satanás es el príncipe de este mundo? Y que él anda rondando, ¿verdad? Dice que Satanás anda rondando buscando ¿a quién? A quién devorar, ¿verdad? A eso se dedica. Y él tiene acceso al trono de Dios, o sea, no podemos, ¿verdad?, decir que no, o sea, tiene el acceso, ¿verdad?, en este momento. Dice Apocalipsis que un día, ¿verdad?, será él atado, será, ¿verdad?, encadenado, aquel que acusaba, ¿verdad?, delante de Dios a nosotros, a los escogidos. Pero mientras él tiene acceso y va y nos acusa delante de Dios. Por eso es que nosotros debemos de, como dice Pablo en 2 Timoteo, no lo busque, 2:15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. También dice otra escritura en Tito que, ¿verdad?, que no le demos lugar al diablo, ¿verdad?, para que él no tenga nada de qué acusarnos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, en este pasaje, en la vida de Job, que Job era un hombre recto, como dice la palabra en el verso 8, era perfecto. Esa palabra perfecto no es que ya haya alcanzado la perfección, ¿verdad?, sino más bien era un hombre, ¿verdad?, que trazaba bien, o sea, era obediente, era temeroso de Dios, como lo describe aquí, ¿verdad?, y era apartado del mal. ¿Se acuerda que él hacía oración y su preocupación era que sus hijos hicieran lo malo delante de Dios? Entonces, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que lo que está sucediendo es totalmente, ¿verdad?, ¿cómo puedo decir esa palabra? Totalmente, Job no sabía lo que estaba pasando. Es como ahorita, ¿no? Usted está aquí y usted no sabe lo que está pasando en el ambiente espiritual. Aquí podemos ver algo que se está desarrollando en lo espiritual. ¿Se recuerda cuando Jesús está con Pedro y le dice, oye Pedro, fíjate que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo? O sea, quiere decir que hubo de alguna manera una relación, ¿verdad?, con Satanás, con Jesús, como para pedirle permiso, ¿verdad?, para zarandear a Pedro como al trigo. Y a lo mejor yo me imagino ahí Pedro, ¿verdad?, con Jesús, ¿y qué le dijiste? No, pues yo le di permiso que te zarandeara. Lo único que voy a hacer es rogar por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? ¿Se ha leído esa parte, no? Entonces, si nos podemos imaginar, Job no sabía lo que estaba pasando. Entonces, para él, ¿verdad?, todo esto era, ¿verdad?, él lo ignoraba. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que él en ese momento, ¿verdad?, al no darse cuenta, pues ahí está ese diálogo entre Jehová Dios y Satanás. La presentación, ¿verdad?, de Dios a Satanás, ¿verdad?, acerca de Job fue extraordinaria. ¿Qué concepto tenía Dios de Job? ¿A usted no le gustaría que Dios tuviera un concepto similar de Job, de nosotros? ¿Verdad? Yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, ¿qué será si Satanás viniera delante de Dios, ¿verdad?, y Dios dijera de mí, oye, ¿dónde has andado? No, pues allá por Seattle.
por Seattle, Washington, allá, ¿verdad? Y allá el Señor le va a decir, ¿y no has considerado a mi siervo Memo? ¿Verdad? Y yo espero que el Señor tenga buenas referencias mías. ¿Cuántos esperan que tengan buenas referencias de ustedes? ¿Verdad? Y no digan, no, pues sí, ¿verdad? Las referencias que estaba dando Jehová Dios a Satanás eran excelentes. Pero fíjense que en el versículo 9, o sea, Satanás empieza a exponer, ¿verdad?, a Dios una situación y le dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, él es temeroso, él es recto, ¿verdad? Él es lo que tú dices ser, pero lo hace de balde. O sea, tiene un propósito, ¿no? O sea, lo hace sin motivo. Hay un motivo por lo cual, ¿verdad? Él es así delante de ti. O sea, como que le está diciendo, mira, él es así porque le has dado, porque lo has bendecido. ¿Usted sabe que muchos cristianos sirven o siguen a Dios por las bendiciones? ¿Por lo que les da? Pero cuando les deja de dar, o cuando detiene las bendiciones, como que ya cambia la situación de muchos cristianos. ¿Sí sabía eso? ¿Se recuerda cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes seguían a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús y podemos ver, ¿verdad?, cómo Él alimentó, ¿verdad?, en un solo día 5,000, ¿verdad?, hombres, sin contar mujeres y niños, y las seguían las multitudes. Pero un día, fíjense, Jesús los confronta y dice, yo sé por qué ustedes me siguen. Yo sé por qué ustedes vienen detrás de mí, porque les di de comer y se saciaron. Porque ustedes vieron, ¿verdad?, la multiplicación de los panes, de los peces, y porque suplí su necesidad. Pero el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y mucha gente lo dejó de seguir, ¿sí o no? Y dice la palabra, ¿verdad?, que Pedro dijo, Señor, los que te seguían ya no te siguen. Y Jesús voltea y le dice a Pedro, dice, ¿te quieres ir también tú? Pues órale, ¿verdad?, que te vaya bien. Pero Pedro dijo unas palabras que son muy ciertas, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Entonces aquí vemos cómo Satanás, ¿verdad?, le dice a Jehová Dios, y le dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, sin motivo. O sea, implica que las buenas obras de Job obedecían a motivos egoístas, es decir, perseguía obtener las bendiciones y la protección de Dios. Es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Y no seguimos a Dios en verdad, por amor y no por que nos dé. La declaración de Satanás a Dios es un análisis preciso del por qué mucha gente confía en Dios, fíjese, por lo que le da o por lo que espera recibir de Él, y no lo hacemos por amor. Estos son creyentes por interés, o sea, lo hacen por el puro interés. Siguen a Dios solo cuando todas las cosas van bien o por lo que puedan obtener de parte de Dios. O sea, esto nos demuestra. Pero fíjese, el versículo 10 le dice, ¿verdad?, sirve a continuación del verso 9, dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice el verso 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, aquí le está diciendo, no, pues no es de balde, lo has bendecido, lo has cercado, ¿verdad?, a él y a toda su casa. Job era un hombre bendecido, ¿sí o no? Y en ese punto, pues Satanás le dice, no, pues mira. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Nosotros, muchos cristianos dicen, no, gloria a Dios, bendecimos al Señor, ¿verdad?, cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, ¿seguimos teniendo la misma actitud? Dice el verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Mire, Dios le permitió a Satanás tentar a Job. Mientras que Satanás se proponía demostrar que Job obedecía a Dios por conveniencia, la meta o el propósito de Dios era poner de manifiesto para siempre la sinceridad de la fidelidad de Job hacia Dios, fíjese. O sea, Dios no dudó, ¿verdad?, de que Job era un hombre fiel. Lo que hemos estado, ¿verdad?, nosotros hablando o hablamos en el Congreso, fieles hasta el final. O sea, Dios no dudó, porque Dios no permite que se nos pruebe para ver si fallamos. Escuche bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Dios no permite las pruebas para ver si fallamos, porque Dios sabe de lo que somos capaces. La Biblia dice que Dios no nos da una carga a nosotros que no podamos, ¿qué?, llevar. Cuando viene una prueba o cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque Él sabe que nosotros podemos. No va a permitir una carga mayor a la que podamos llevar. Entonces, el caso de que Dios permite, ¿verdad?, que Satanás tiente, ¿verdad?, a Job, no es para a ver si es cierto o desconfiando de lo que está diciendo Satanás. No, pues es que lo tienes bien bendecido, por eso te obedece, por eso te sirve. O sea, Dios no duda. Acuérdese que el Señor, la misma palabra dice que Jesús conocía el corazón de todos los hombres. Él sabía quién había creído de verdad. Y Él sabe quién ha creído de verdad. Amén. O sea, Él conoce nuestro corazón. O sea, no es el hecho de que, bueno, voy a probar a Job, ¿verdad?, a ver si es cierto lo que está diciendo Satanás. A lo mejor sí es cierto, me está sirviendo nada más porque lo he cercado de bendición, lo he bendecido, ¿no? Mire, la prueba es de hecho una manifestación de la confianza de Dios en nuestra fidelidad e integridad. Vuelvo a repetir, la prueba es de hecho una manifestación de la confianza de Dios hacia con nosotros en nuestra fidelidad a Él y nuestra integridad a Él. Él no dudó, ¿verdad?, en permitir a Satanás, o sea, te doy permiso, tiéntalo. Fíjese, yo leí un día, hace muchos años, un libro escrito por uno de los hombres, un profeta de nuestros tiempos que ya partió con el Señor, el pastor David Wilkerson, no sé si usted alguna vez oyó hablar de él, muy conocido. Él escribió un libro en los años de 1970 que se llama La Visión, todavía por ahí lo puede conseguir, ¿verdad? Y en ese libro, La Visión, que él en ese libro escribió, él era un hombre que recibía revelaciones de parte de Dios, o sea, y comprobada, ¿no? O sea, ahí está el caso del famoso testimonio de Nicky Cruz en las calles de Nueva York, ¿verdad?, cuando Dios lo llamó de Pensilvania a Nueva York para trabajar con las pandillas en aquella época. Pero ese libro, yo me acuerdo bien que yo lo leí como en el año 1985, por ahí que yo leí ese libro, y en ese libro él decía que llegaría un día en que Dios, ¿verdad?, se iba a ver obligado a probar, o sea, en este caso, ¿verdad?, a dejar tentar, ¿verdad?, a su pueblo, pero de otra manera diferente a esta. Y él hablaba y decía, va a llegar un día en que Dios los va a bendecir tanto, ya no va a ser el quitarle, ¿verdad?, para probarlo, sino que él decía que él veía en una visión que Dios derramaba abundante bendición sobre sus hijos, de tal manera que se iban a olvidar de Dios y se iban a enfocar en las bendiciones materiales, ¿verdad? Y esto lo dijo, no va a pasar ahorita, a lo mejor van a pasar muchos años, pero al principio de este siglo, por ahí por el año 2000, por ahí, comenzó el movimiento del Evangelio de la prosperidad. O sea, Dios empezó, ¿verdad?, en su manera a bendecir las iglesias, porque Dios quería que prosperáramos, pero muchos se enfocaron más en lo material, en la prosperidad, en el dinero, que se olvidaron del Dios verdadero, cambiaron el evangelio. Y se cumplió precisamente, o sea, a través de eso
pues hoy en día, hermano, en Estados Unidos, o sea, hay muy pocas iglesias que predican la palabra de verdad. La mayoría de los estados, las ciudades tienen iglesias de la prosperidad, nada más hablan del dinero y del dinero y del dinero y de las cosas materiales, y de Dios casi no hablan. Es más, ellos dicen, ¿verdad? Y declaran en sus enseñanzas que el ser pobre es una maldición. Es una maldición, o sea, que eso es del diablo. O sea, ellos no pueden aceptar, ¿verdad? A la gente que en un momento dado pues está pasando por pruebas, ¿verdad? De escasez. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia y sé vivir ¿en qué? En escasez. O sea, va a haber tiempos en que vamos a tener abundancia, pero también va a haber tiempos de escasez, ¿sí o no? Pero eso no nos muestra, ¿verdad?, que estamos mal en alguna manera. O sea, porque Dios va a permitir cualquier cosa en nuestra vida. Y eso provocó, hermano, mucha gente se alejó del evangelio, del evangelio de la salvación, el evangelio verdadero, y se cumplió eso. Aquí el punto, fíjense bien, aquí el punto de que ya estaba bendecido Job de tal manera que el Señor le permite, bueno, quítale sus cosas, ¿verdad? O sea, la prueba era quitarle lo que en su momento Job tenía. En el verso 13 dice: un día aconteció que sus hijos e hijas, o sea, de Job, dice, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo acerca de ellos, y dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí Dios concedió permiso a Satanás para que probara a Job robándole sus posesiones. Más sin embargo, no se le permitió que tocara su persona. Por eso es que él le dice, ¿verdad? Ahí aconteció, ¿verdad?, que él había dicho: él está en tu mano. Dice: ningún poder tiene Satanás contra el hombre mientras Dios no se lo da. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Vuelvo a repetir. ¿Por qué fue zarandeado Pedro? Porque Jesús lo permitió. Pero él lo único que va, ¿verdad?, a hacer, o Satanás va a tener acceso a nosotros, es lo que Dios le permita hacer. Nada, ¿verdad?, podrá, ¿verdad?, sobrepasar la autoridad que Dios tiene. Dice que los sabeos se llevaron los bueyes y los asnos y mataron a los criados que los cuidaban. En el verso 16 dice: y aún estaba hablando, ¿verdad?, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y viene lo más triste en el verso 18. Y dice: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás ocasionó todos estos trastornos en la vida de Job, en la familia de Job y en las propiedades. Todos estos problemas, hermanos, recayeron sobre Job de una sola vez. Usted lo notó, ¿verdad? Mientras uno hablaba o terminaba de hablar, y ya llegaba otro mensajero a decirle otra mala noticia. Qué triste sería en ese momento. Y vuelvo a repetir, Job no sabía ni lo que estaba pasando, A lo mejor él decía: pero ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Él no sabía lo que Dios había permitido, ¿verdad?, a Satanás hacer en contra de la vida de Job. Esto lo leemos y nos damos cuenta de lo que está sucediendo y por qué le sucedió. Él no sabía. ¿Cuántos de ustedes a veces se ponen a pensar y dicen: ¿por qué? Y no entienden lo que les está pasando. Así nos pasa. Hay una verdad espiritual, hermano. Toda verdad espiritual es paralela. Mire, lo que sucede en lo natural ya sucedió en lo espiritual. ¿Sí sabía usted eso? Hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. Usted y yo tenemos contacto con esos 2 mundos.
En lo natural tenemos contacto con los 5 sentidos naturales que Dios nos ha dado, con nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto. Pero el espiritual es el sentido de la fe, donde nosotros nos movemos, donde nos acercamos, ¿verdad?, ante el trono de Dios por medio de la fe. Nos acercamos a Dios por fe. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe acercarse, ¿qué? Creyendo que Él está allí. ¿Sí o no? O sea, el contacto que nosotros tenemos con Dios, o sea, primeramente es espiritual. Es espiritual. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que usted orando, ¿verdad?, y teniendo esa comunión con Dios, como muchos de los siervos y siervas de Dios que nos habla la Biblia, pudieron obtener revelaciones de las cosas que iban a suceder. ¿No le gustaría a usted que Dios le revelara qué va a pasar el día de mañana? Sería bien padre, ¿no? ¿No? ¿Alguien dijo no? Ay, ay, ay. Sí es difícil, pero en un momento dado, imagínese que te dice el Señor, mañana, hija mía, mira yo esto y esto, y tú dices, pues ya estás preparado, ¿no?, para lo que va a venir, o vas a tener una grande prueba y estás alerta, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay cosas que, ¿se acuerda cómo a Pablo lo fueron preparando? Y le decían, te esperan prisiones, te esperan azotes, y cada vez que se presentaba en un lugar le decían, esto te vas a decir, no, dice, ya el Señor me lo ha revelado por muchas veces, ¿no? Y estoy dispuesto no solamente a eso, sino a aún morir por Cristo. O sea, yo a veces así pienso, digo, qué bueno. Bueno, en el caso de Job, él no sabía lo que estaba pasando. Y es el problema, que a veces suceden cosas, ¿verdad?, contrarias a nosotros, contrarias a lo que está a nuestro alrededor, y no sabemos por qué. Ahora, imagínense, Job hubiera dicho, no, pues yo no soy temeroso de Dios, ando haciendo lo malo. Pues por eso la Biblia dice que, ¿verdad?, si alguno padece como cristiano, pues glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted, ¿verdad?, padece como malhechor, entonces sí hay que arrepentirse de lo que está haciendo mal, ¿sí o no? Porque esa es la consecuencia de andar mal. Pero aquí en este caso Job no andaba mal. O sea, no hay ninguna razón como para que él pudiera pensar, no, pues es que me estoy portando mal. El que anda mal, le va mal, ¿sí o no? Y al que anda bien, a veces también le va mal, pero ya también es con un propósito, ¿sí o no? No quiere decir que siempre le va a ir bien, pero hay una razón, hay una prueba. Entonces vemos que Job, ¿verdad?, no sabía realmente lo que Dios había permitido que le sucediera. Por esa razón en el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué dice? Y adoró, o sea, hizo duelo, ¿verdad? Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, ¿y qué dice? Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, aún sin entender, él dijo, bueno, desnudo salí del vientre, o sea, él hizo, ¿verdad?, se puso en silicio y en ceniza, se humilló delante de Dios, algo, ¿verdad?, simbólico en aquel tiempo, como para honrar a Dios, ¿verdad? Y él no reniega, él dice, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, a pesar de todas estas pérdidas terribles, Job adoró a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe que aún en medio de eso adore a Dios? Fortalezcas en Dios. Aún cuando en ese momento usted no entienda, Señor, no sé por qué esto me sucede, pero yo te glorifico, yo te exalto y bendito sea tu nombre. Ya no se ponga a quejar, ay, ya me quitaron el carro porque no lo pude pagar, ¿verdad? O X, ya, ay, choqué, o X. Mire, déjele digo algo, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. Conforme, ¿verdad? Porque ahí entramos en el propósito de Dios, conforme a los que hemos sido llamados con un propósito por Él. Y aquí vemos a Job, ¿verdad? Dice el verso 22, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
O sea, en otras palabras, no, ¿verdad?, permitió cometer una locura contra Dios, como muchos a veces lo hacemos. Nos quejamos delante de Dios. Murmuramos contra Dios. No, es que Dios no me escucha. Es que Dios, ¿sabe? Ese es el propósito central de Satanás. Hacernos, ¿verdad?, o querernos poner en contra de Dios. Ese es. Por eso es que la Biblia dice que Job no pecó. O sea, Job pudo haber, ¿verdad?, haber reclamado a Dios. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué? Si soy un hombre temeroso, así como tú lo describes, recto, apartado del mal. Él no. Él dice, ¿verdad?, que él rasgó, ¿verdad?, sus vestiduras, ¿verdad?, se humilló, se rapó la cabeza y hizo cilicio. Y luego oró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y así voy a volver. No importa, Dios me dio y Él quitó. Y Él volverá a dar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ese es el punto que allí entra, ¿no? Como la actitud de Job, vuelvo a repetir, él no sabía ni lo que estaba pasando. Pero hay cosas que nos suceden que al momento no las entendemos. Pero como dice el Señor, las entenderás después. Después que pasan, dices tú, híjole, que es cierto. O sea, tuvo que pasar eso, pero con un buen propósito. ¿Sí o no? Porque nos fortalecemos, pasamos la prueba. En esto dice la Biblia, Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, más bien no se permitió cometer una locura contra Dios, de decir palabras precipitadas contra Dios. Job no ocultó el pesar que lo abrumaba, o sea, las situaciones que vivió. La demostración de sus sentimientos no significó que había perdido su fe en Dios, no. Más bien mostró que era humano y que amaba a su familia. Yo tuve un caso en la congregación de un joven hace muchos años que le detectaron un cáncer terminal. 24 años tenía el muchacho, jovencito. Y los padres de este joven, ¿verdad?, él andaba medio rebequillo, ¿no? No estaba muy bien en los caminos del Señor. Sus papás sí. Y cuando le detectan, él tuvo un accidente y se fracturó una pierna y cae en el hospital, y por ese medio se dan cuenta que tiene cáncer en el estómago. Y el cáncer estaba muy avanzado. Él tenía dolores de estómago y siempre tomaba medicamentos para calmar el dolor, pero nunca se checó. Cuando sufrió el accidente es cuando se dan cuenta de ese cáncer. Le cuento esta historia porque estos hermanos eran muy fieles a Dios ahí en la congregación. Recuerdo que cuando me dan la noticia, pues para ellos fue fatal, un cáncer terminal, le daban pocos meses de vida. Yo hablé con ellos y yo les decía, bueno, oremos, ¿verdad? Dios puede ser un milagro, pero si no, pues Dios que trate con este muchacho, ¿no? Que lo prepare. Y yo cada día iba al hospital a visitar a este muchacho, a hablarle del evangelio, ¿verdad? Decirle, él conoció de niño, pero se apartó. Y ya estando pues él en la cama y todo esto, pues él estaba muy, pues ahora sí que triste y asustado, ¿no? Me acuerdo que yo llegaba a veces por la mañana y lo encontraba asustado y me decía, pastor, dice, tuve unos sueños horribles, dice, yo veía unos seres raros que venían y me llevaban a un abismo, ¿no? O sea, cosas bien, bien feas, ¿no? Y yo le decía, busca a Dios, ¿verdad? Pídele a Dios, que Dios te perdone, ¿verdad? Yo no sé, y lo guiaba y cada día yo oraba con él, ¿verdad? Dile que Dios te perdone tu pasado y que estás arrepentido. No te estoy prometiendo, no te estoy diciendo que Dios te va a sanar, pero al menos Él te puede salvar, porque ya te estás dando cuenta hacia dónde vas. Y bueno, no, para no ser larga la historia, este muchacho, ¿verdad?, fue empeorando y cada vez era peor y el cáncer era muy avanzado. Llegó el día que murió. Pero antes de eso, como unas 2 semanas antes de que él muriera, una mañana llegué y yo lo vi muy diferente como las otras mañanas. Yo lo vi con un rostro, ¿verdad?, de paz.
Y yo le dije, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y luego me dijo, pastor, dice, estoy bien, feliz y tengo mucha paz, dice. Y entonces le dije, ¿qué sucedió? Dice, no, dice, ¿sabe qué? Hoy esta noche dormí, no, como nunca había dormido, dice. Y además, ¿sabe una cosa? Dice, en mi sueño, dice, yo pude ver a Jesús. Y me arrepentí y le pedí perdón. Dice, ya no tengo miedo a morir, me decía. Si el Señor me va a llevar, que me lleve. Y nosotros nos sentimos contentos, ¿no? Dije, no, pues Dios hasta te puede sanar, ¿no? Pues si Dios se consagró, te visitó, ¿verdad? Y vio tu deseo, entonces a lo mejor Dios puede ser. Y seguimos orando esas 2 semanas, ¿no? Pero no, el Señor se lo llevó, Él murió. Cuando me dan la noticia, yo voy al hospital y están los papás llorando, pues lógico, era su hijo, era el Junior, ¿verdad? Y yo me acuerdo que me acerqué a los padres, ¿verdad? Y estaban tristes emocionalmente, pero con paz. Y a mí me marcó mucho lo que me dijo su papá de él. Se acercó y me dijo, pastor, Dios es soberano. Dice, y yo nunca, créame que nunca le voy a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? No, porque Él sabe lo que tenía que hacer. Él es soberano. No lo voy a cuestionar. No voy a decir nada. ¿Sabes? Cuando Él me estaba diciendo eso, yo dije, wow. Aprendí a que nunca le voy a cuestionar yo a Dios. Eso sucedió hace muchos años. Nada. Cuando yo leo la historia de Job, él nunca le preguntó, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió? O sea, vuelvo a repetir, él no sabía lo que Dios había permitido a Satanás hacer en la vida de Job. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo él tenía esos sentimientos, ¿verdad? Y el hecho de sentirse triste, de rasgar, ¿verdad?, sus vestiduras, de raparse, no significó que había perdido su fe en Dios. Más bien mostró que era humano y que amaba a su familia. Dios creó nuestras emociones, ¿verdad? No es inapropiado expresarlas como lo hizo Job. Nos podemos sentir tristes. Si usted ha experimentado quizás una gran pérdida, una desilusión o angustia, admita sus sentimientos ante usted y ante los demás y deje salir la aflicción. ¿Qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, el sentir la expresión nos da tristeza, le dio tristeza a estos padres de este joven, les dio mucha tristeza, pero tenían paz, porque sabían y reconocían la soberanía de Dios. Ahora nosotros, a través de estas escrituras, de leer, ¿verdad?, las cosas que se escribieron, podemos nosotros tomar, ¿verdad?, acciones y decir, ¿qué haría yo en una situación similar? ¿Se quejaría usted delante de Dios? A lo mejor ya hasta se quejó por lo que le sucede, por lo que le está sucediendo o por lo que le sucedió anteriormente. Tenemos que reconocer que en un momento dado Dios va a permitir, ¿verdad?, que Satanás venga, que vengan pruebas, y no por el hecho de que él dude de nuestra fe, sino ¿para qué? Para que nosotros demostremos nuestra fidelidad hacia Dios, porque Dios sabe de lo que somos capaces, hermano. Vuelvo a repetir, Dios no te da una carga que tú no puedas llevar. ¿Sí lo cree usted así? Yo tengo mis hijos, mis nietos, y yo no le doy, ¿verdad?, ahí una caja y le digo, llévate esta caja, y yo sé que no la puede. A veces yo llego de la tienda, del supermercado, ¿verdad?, y salen mis nietos a ayudarme, le digo, esta sí la puedes, hijo, llévate esta, y le doy cositas pequeñas. Al más grande le digo, tú ya puedes esta más grande, tú sí lleva. Así es Dios con nosotros, en nuestra capacidad. Dios no nos da una carga a nosotros, ¿qué?, no podamos llevar. En este primer round, Satanás perdió, porque este es el primer round, ahí le viene el segundo. Capítulo 2, por favor. Y voy a ir rápido para terminar. Pero fíjese, en el capítulo 2 dice, versículo 1, Job 2:1, dice, aconteció que otro día, fíjese, vinieron los hijos de Dios, díganse los ángeles, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes?
Y la misma respuesta respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí lo cree usted? Por eso hay que resistirlos, ¿verdad? En la fe. Y luego dice el versículo 3, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, se apartó del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjese, ahí cómo le dice Jehová a Satanás. Aquí encontramos que Satanás aparece una vez más delante de Jehová. En esta ocasión insinúa que la fidelidad de Job hacia Dios no tardaría en desaparecer si le permite tocar su cuerpo. Mire lo que dice el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Híjole, ya iba más allá. La primera pues se la libró, ¿verdad? El sufrimiento de Job fue una prueba para él, Satanás, y nosotros, no para Dios. Satanás continúa con la opinión de que Job era fiel debido a las bendiciones de Dios. Creía que Job era tan egoísta que no había sido conmovido por la pérdida de su familia. No, pues. El siguiente paso de Satanás, por lo tanto, fue provocarle a un sufrimiento físico a Job para probar su acusación principal. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En el versículo 6 dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda, ¿qué dice? Su vida. Una vez más, Satanás tuvo que buscar el permiso de Dios para causar sufrimiento a Job. En este caso, Dios limita a Satanás y no le permite destruirlo, solamente tocarlo. Aquí podemos ver que solamente Dios tiene autoridad para dar vida o muerte. Por eso es que le dice: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No lo busque. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solamente Dios tiene ese poder y esa autoridad. No temamos, ¿verdad?, aquel que atenta contra nuestro cuerpo. En el caso de Job, en el verso 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice el verso 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Usted se imagina esta situación? Una sarna maligna. Y dice que él agarraba un tiesto para rascarse. Estaba sentado en medio de, seguía en su duelo, en silicio. Y dice el verso 9: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Satanás empieza a utilizar hasta la propia esposa. Y dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios. ¿Y qué? Ese era el propósito de Satanás, ¿no? Para con la vida de Job. Es tremendo, dice. Satanás puede usar a cualquier persona en un momento dado, hasta tu propia familia, sin darte cuenta, o a lo mejor te das cuenta y no lo entiendes. Yo recuerdo cuando cuando Dios cambió mi vida y dejé de beber. Yo era un alcohólico empedernido. Mi madre me despreciaba por ser un borracho. Y lo digo porque una vez yo estaba aquí tirado en la calle de Cartero, ahí entre Campesino y Calzada del Águila. Ahí estaba yo tirado, bien borracho. Tenía no sé cuántos días de borracho yo allí. Y yo vi a mi mamá en mi borrachera, que dio vuelta ahí por la esquina de Calzada del Águila, dando vuelta a Cartero, yendo hacia la Plaza Juárez. Y yo vi a mi mamá con una alegría. Dije: ay, qué bueno, viene mi mamá para que me lleve a la casa, ¿no? Yo quería que ella me ayudara a llevar. ¿Y sabe qué? Se cruzó la banqueta y se fue por allá. Y yo dije: híjole, ni mi mamá no valgo ni un cacahuate. Créamelo, yo me entristecí mucho.
Cuando dejo de beber, cuando mi vida cambia, que ya estoy, ¿verdad?, regenerado, limpio, ya nada de alcohol, nada. Si viene una boda, la boda de mi hermano, no, iban a hacer un fiestonón, ¿verdad? Iban a echar la casa por la ventana, era una fiesta, mi hermano se iba a casar y toda la familia, tíos y primos venían de otra ciudad porque era la boda de mi hermano. Y yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a tu boda, porque apenas me estoy recuperando del alcohol y pues no, le digo, yo no puedo, no soy capaz de soportar, ¿verdad? Si abren una botella, ahí aparezco. Me decían el genio, imagínense, porque donde destapaban una botella, ahí aparecía. A mí el olor del alcohol, del brandy, del tequila, todo lo que fuera, hasta la cerveza, todo, hasta el pulque le entraba. Me despertaba ese deseo de tomar, y yo sabía que en ese momento no estaba capacitado para estar en una fiesta, en un ambiente que era lo que yo viví todos los años de mi vida antes de conocer al Señor. Y yo le dije a mi hermano, no voy a ir a tu boda. Cuando mi mamá se da cuenta que le dije a mi hermano que no voy a ir a la fiesta, no, viene mi mamá y me pone un regañadón. ¿Cómo que no vas a ir a la fiesta? Es la boda de tu hermano. Todos vamos a estar allí. Sí, mamá, yo entiendo, todos van a estar ahí, pero allí va a haber bebida. Y yo ya no tomo y no quiero tomar. Ay, hijo, ¿puedes ir y te tomas una? Bueno, dos, porque una no es nada, dos es una. Mire, créamelo, nomás no se lo dije, pero cuando yo vi eso, yo veía a Satanás diciéndome, no pasa nada. Así como cuando Pedro viene a Jesús y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Qué buena persona. ¿Y qué dice Jesús? Apártate de mí. Yo no le dije a mi mamá, Satanás no me hubiera puesto un cachetadón, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hice? Lo vi. Satanás mismo queriéndome tentar, haciéndome caer. Eso es lo que muchas de las veces, ¿verdad?, no entendemos. Aquí había una situación muy difícil para Job, y viene la esposa y mire lo que le dice: aún retienes tu integridad. Ya viste todo lo que nos pasó, nos quitaron todas las propiedades, los ganados, nuestros hijos, y todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Qué triste, hermano. Pero fíjese la reacción de Job en el versículo 10, y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Esa palabra fatua es una mujer tonta, que aún la misma Biblia nos dice que no llamemos fatua a ninguno de nuestros hermanos. Ustedes se acuerdan, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Pero Job le dijo, es una mujer bien tonta. O sea, en otras palabras, no estás diciendo puras tonterías. O sea, lo que tú estás diciendo no concuerda. O sea, la situación de Job era difícil. Sí, estaba en una situación que lo agobiaba, ya no externa, sino interna. Es una enfermedad. ¿Cuántas de las veces yo pasé por el COVID, ¿verdad? 3 meses estuve aquí en Guadalajara, estuve a punto de morir. Pero créame que nunca renegué y le dije a Dios, Señor, yo soy tu siervo, ¿por qué me sucede esto? No, y me cuidaba y me cuidé. Es más, me contagiaron en una misión, yo andaba de misionero, trabajando, haciendo la obra. Cuando me dijo el doctor, ¿verdad?, que me checó, me dijo, usted tiene una neumonía muy severa a consecuencia del COVID que se carga, necesitamos llevarlo al hospital y entubarlo en un momento. Yo dije, ¿quiere su casa o quiere en el hospital? Yo dije, no, yo estaba oyendo que los que entraban aquí al hospital civil ya no salían vivos. Y yo dije, no, al hospital ni me lleve, mejor lléveme a mí, que yo me fui a mi casa. Y en mi casa, gracias a Dios, ¿verdad?, con la ayuda de aquí los pastores de casa de oración, me atendieron. Pasé 3 meses aquí en Guadalajara hasta que no me recuperé. Mis pulmones quedaron totalmente dañados, nada más funcionaban el 30%. Pero nunca me entubaron, nunca me pusieron, nunca llegué a ese punto. Y yo nunca le dije a Dios, ¿por qué si soy tu siervo? ¿Por qué, Señor? Y estoy trabajando. Nunca.
Porque yo, cuando aquellos padres dijeron, nunca le voy a reclamar a Dios nada, yo sabía que Dios tenía un propósito. ¿Sabe? Ahora tengo unos pulmones nuevos. No, hasta corro. A mi edad, ¿verdad? Casi 62 años, sigo haciendo ejercicio, me subo a la máquina y le juego unas carreritas si quiere. Créame, en verdad, yo le digo a mi esposa, cuando yo respiro me siento como, nada me estorba, antes cualquier cosita, y miren, nada. Dios hizo un milagro en mi vida. Pero el punto es de que nunca renegué contra Dios. Nunca dije, Señor, ay, otros, mira, los mundanos, ¿cómo andan? Como si nada. Nunca. Porque nunca me voy a comparar con ellos. Porque yo sé en quién he creído. ¿Ustedes saben quién ha creído? Y que Dios tiene un propósito. Tan grande era la miseria de esta que hasta su mujer le apremió diciéndole, maldice a Dios y muérete. Pero Job contestó, aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En medio de ese silicio, de medio de esa ceniza, en una señal de duelo por la muerte de sus hijos, la mujer de Job da rienda suelta a su fatuidad y desprecio por la condición de su esposo, atónita por la forma en que Job mantenía su integridad. O sea, ella esperaba que se estuviera quejando cada rato. A veces nuestros familiares se sorprenden, hermano, de que mantengamos la calma y la paz en medio de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, mas confiar, yo he vencido, ¿qué? Al mundo. Tengan mi paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede recibir, hermano, y ni la entiende. Ni la entiende. Esta mujer no entendía lo que había en Job. Atormentado como estaba Job, reafirma su confianza en Dios. Mucha gente piensa que creer en Dios, ¿verdad? Que el hecho de creer en Dios la protege de los problemas. No es así. De modo que cuando las calamidades vienen, ¿verdad?, se rebelan contra la bondad y la justicia de Dios. O sea, cuando algo pasa en nuestra vida mal y creemos que no nos va a pasar nada mal, es cuando reaccionamos de una manera errónea. El mensaje de Job, ¿verdad?, que usted y yo no debemos renunciar a Dios solo porque nos suceden cosas malas. Todo obra para bien. ¿Sí? Aprendamos de Él. O sea, no pecó, ¿verdad? Ni dijo cosa en contra de Dios. Al final usted ve el resultado en la vida de Job. Job después entendió, ¿verdad? Porque tuvo un diálogo con Dios y, Señor, yo decía cosas que no entendía porque no las sabía. Pero ahora que tú me has mostrado, ¿se acuerda que Dios le dice, a ver, pregúntame, yo te contestaré? Y allí hay un diálogo y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando formé los cielos y la tierra? ¿Acaso tú estabas ahí? ¿No? Y él dice, ahora lo entiendo, ahora todo lo entiendo porque ahora mis ojos te ven. ¿Sabe? Usted tiene que, una de las cosas muy importantes para nosotros los cristianos, no solamente es conocer a Dios y creer en Él, sino también entenderle. Si hay algo en el que el hombre se tiene que gloriar, no es en su riqueza, no es en su sabiduría, ni en su fuerza. Si en algo se ha de gloriar el cristiano es en conocerle y entenderle a Él. En eso es lo que debemos nosotros basar nuestra fe. Job, en su momento, como lo he vuelto a repetir varias veces, él no sabía lo que estaba pasando, hermano. Usted y yo tenemos las Escrituras. Y todas esas Escrituras nos enseñan algo de lo que un día usted estaremos pasando o estaremos viviendo. Aprendamos de ellos, hermano. ¿Qué hicieron ellos? ¿Usted ha llegado al nivel de Job de sufrimiento? ¿A usted le ha pasado lo que le pasó a Job? No. Todas nuestras pruebas son como Disneylandia, ¿va? Puras fantasías, Mickey Mouse. ¿A poco no? Oh, este hombre, por eso la Biblia nos lo pone como un gran ejemplo a la paciencia. Dios es capaz, amados hermanos, de rescatarnos del sufrimiento, pero también puede permitir que este venga por razones que muchas veces no podemos entender. Es en momentos como este
que Satanás emplea su estrategia de llevarnos a dudar de Dios. No debemos dudar. Por eso la palabra de Dios dice que uno tiene que tener la convicción de que Dios está ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Job nos muestra aquí una perspectiva más amplia, ¿verdad?, que su propia comodidad personal no le importó. Si siempre supiéramos por qué sufrimos, escuche bien lo que le voy a decir, si siempre supiéramos por qué sufrimos, nuestra fe no tendría espacio para creer. O sea, no había un espacio. El temor a Dios siempre nos mantendrá firmes en cualquier situación. Job era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosos de Dios hay hoy aquí? Incline su rostro en esta noche, por favor. Vamos a orar. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que has vivido en estos tiempos, en estos días. Si alguna vez sufriste alguna desgracia, alguna calamidad, y en vez de reaccionar de una manera correcta, reaccionaste mal, cuestionando a Dios, poniendo en duda la soberanía de Dios. Yo te pido en esta noche que medites. Toma un par de minutos y medita. Al ver la vida de Job podemos aprender que muchas cosas podrán suceder en nuestra vida como le sucedieron a él. Pero como está escrito, en todo esto Job no pecó. Job no pecó. Aun cuando su propia esposa trató de persuadirlo de que blasfemara contra Dios, aprovechando la situación que él vivía, Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su confianza y su fe en Dios. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que a través de las Escrituras tengamos consolación, tengamos paz. Y lo que le aconteció a tu siervo Job, Señor, nos ayuda a entender que muchas veces habrá situaciones de las cuales ignoramos por qué suceden. Pero si estamos convencidos de que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, nada nos moverá. Estaremos confiados, Señor, esperando la respuesta, la salida que tú nos das. Porque sabemos que aún con la prueba juntamente nos das la salida, Señor. Te pido, Señor, que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche, los que están aquí y los que no están aquí presentes, pero están presentes a través de las redes sociales, Señor, que esta palabra fortalezca su vida en esta noche, como ha sido para mí, Señor, tu palabra, la fortaleza que me da, la confianza, la seguridad, porque tú, Señor, no has terminado con nosotros. La palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día final, hasta cuando todo esto haya terminado. Mientras tanto, Señor, habrá situaciones que vamos a enfrentar, que tú vas a permitir, quizás, Señor, y no para mostrarnos nuestra debilidad, sino más bien reflejar nuestra confianza y seguridad en ti y en tu palabra, Señor. Gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra cumpla el propósito por el cual en esta noche la has enviado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.